Amén. Gloria a Dios. El tema de esta palabra que Dios me ha dado es: ¿cuál es el propósito de tu proceso? Porque todo tiene un proceso. Nada es por casualidad. Vamos a estar viendo las causas del sufrimiento. O nosotros le llamamos proceso, ¿verdad? Los creyentes. ¿Cómo nos sentimos durante el proceso? ¿Cuál es el propósito de tu proceso? La actitud que un creyente debe tomar ante su propósito, ante su proceso. ¿Cómo nos ayuda el Señor durante ese proceso? Y recompensas de soportar la prueba de tu proceso, de tu angustia, de tu aflicción. Todos tenemos conocimiento cómo se originó la maldad, cómo se originó el sufrimiento, por qué causa vino. A veces cuando estamos durante el proceso, pensamos: ¿qué pecado estaré cometiendo? Estaré en desobediencia. Pero no siempre es por desobediencia. Como vemos en la vida de Job, la palabra de Dios, Job 1:1 dice: había en la tierra de Uz un hombre recto, apartado del mal, perfecto, temeroso de Dios. Y vemos todo lo que le sobrevino en la historia de Job, lo cual no había pecado en su vida, no había desobediencia, pero a él pasó un proceso, y el proceso de Job tuvo un propósito. También vemos Jesús, el Hijo de Dios. En Hebreos 5:8 dice: Jesús, siendo Hijo de Dios, sufrió, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ese es uno de los propósitos por el cual pasamos procesos. A veces pasamos procesos por nuestros propios pecados, como fue la vida del rey David. El rey David pasó unos procesos duros, pero esos fueron consecuencias. Porque cuando el profeta Natán llegó a él a confrontarlo con el pecado, David pensaba que nadie lo estaba viendo, o nunca pensó que Dios le mandaba. Por misericordia de Dios, Jehová mandó al profeta Natán, porque fue así que lo confrontó con su pecado. Cuando el rey David fue que reconoció su pecado, pero él pasó procesos después, porque la palabra de Jehová, dicha por medio del profeta Natán, le dijo: y la espada nunca se apartará de tu casa. Le sobrevinieron varios dolores en la vida de David. Esas serían algunas de las causas. Por ejemplo, el pueblo de Judá sufrió en Babilonia. ¿Por qué? Porque estuvo en desobediencia, aún mandando Jehová profetas a advertirle que buscaran de él, que guardaran sus mandamientos. El pueblo de Judá hizo caso omiso, y por eso fue llevado cautivo a Babilonia. También vemos que como Dios, ¿cómo se siente usted durante la prueba? A veces vemos que estamos actuando bien, que estamos tratando de agradar a Dios, y vemos que estamos pasando pruebas, sufrimientos, angustias, aflicciones, escasez, qué sé yo.
Entonces llega a nuestra mente pensamientos como los que tuvo Asaf, quien escribió el Salmo 73, donde dice que había sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Pero, y dice, y por poco mis pies resbalan. Al ver la prosperidad de los impíos. Pero dice, más adelante, pero bien, entrando a la casa de Dios, comprendí el fin de ellos. Que posiblemente veamos gente que no está sufriendo, que está siendo prosperado, pero ellos no tienen el amor que tú tienes. Ellos si sufren de alguna manera, ellos no tienen el consuelo que tú y yo tenemos. También Dios en el libro del profeta Isaías dijo Dios, he aquí te he purificado y no como plata, te he escogido en horno de aflicción. ¿Cuál es el propósito de lo que tú estás pasando, hermana? ¿Cuál será el propósito? A veces nos sentimos, yo no le hallo ni pies ni cabeza a esto que estoy pasando. No le encuentro algo en lo que esto me pueda ayudar en mi vida espiritual. Al contrario, le vemos lo malo a las cosas. Pero recuerda, Romanos 8:28 dice, y todas las cosas nos ayudan a bien a todo al que ama a Dios. ¿Cuál será el propósito del sufrimiento? A veces no lo entendemos. Para probarnos, en Deuteronomio 8, del 1 al 5, dice Jehová al pueblo de Israel, quise pasarte por aflicción para probar lo que había en tu corazón. Pero más bien dicho, no es para que Dios nos pruebe, porque Él ya sabe cómo vamos a reaccionar. Para que nosotros mismos sepamos cómo reaccionamos ante alguna situación. El sufrimiento, aunque tú no lo creas, fortalece. Romanos 5, del 1 al 5, dice que la tribulación produce paciencia. Gloria a Dios. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Santiago 1:3. Segunda de Corintios, capítulo 1, del versículo 3 al 5 dice, para que nosotros cuando hacemos alguna situación, Él es el Padre de toda consolación. Para que nos hace atravesar a nosotros primero, para que cuando otros pasen por la misma situación que tú puedas consolar a ellos, así como Dios te consoló a ti. Porque mientras nosotros no pasamos por ese proceso que la hermana o el hermano está pasando, no podemos consolarlos hasta que nosotros mismos lo vivimos. Vean, en algunos, hasta ahorita he hablado de lo que produce el sufrimiento, la prueba o el proceso que tú estás pasando en ti como creyente. Pero hay personas también inconversas que pasan procesos fuertes. Y esos procesos fuertes los hacen venir a Cristo. A muchos, a los que deciden. Por ejemplo, mi hermano. Mi mamá le predicaba y oraba por él. Le predicaba. Pero él aceptó a Jesús el día que mi mamita
partió con Cristo, porque él pensó, yo no voy a soportar esto, está así mi mamá. Y mi mamá me predicó de un Cristo que me puede ayudar. Entonces, desde ese día mi hermano está en los caminos de Dios. También he visto conocí a una señora que su hijo padecía la misma enfermedad que mi hijo, pero mi hijo sanó. Así es que ella falleció y ella me platicaba cuando la encontré que ese sufrimiento la trajo a ella a los pies de Cristo, porque dijo ella, yo no voy a soportar este dolor de estar sin mi hijo. Y ese dolor produjo en ella que ella se acercara al Señor. Pero hay quienes, los valientes, buscan una solución al sufrimiento, buscan esa alternativa que Dios nos pone para soportar el sufrimiento. Pero muchos escogen una puerta falsa, escogen un vicio y hundirse en el vicio que los acarreará más y más a la perdición. ¿Qué actitud debemos de tomar los que estamos pasando una prueba, un proceso? ¿Qué actitud debe tomar el creyente? En 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13 dice, amados, no os extrañéis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, que nos gocemos, dice la palabra. Aunque creo que nadie se puede gozar durante un proceso, pero ahí está el Señor, es el mandato del Señor. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozaos. Nos gocemos en su presencia, porque de un momento a otro saldremos de esta. Cuando usted esté pasando un proceso fuerte en su vida y le lleguen pensamientos del enemigo que le diga, tú no vas a salir de esta, te vas a hundir, esto te va a acabar, tú no vas a terminar bien, mejor déjalo todo, mejor vuélvete a donde estabas, hermano. Cuando le vengan pensamientos negativos, cuando usted esté pasando un proceso fuerte, de lo índole que sea, usted sáquele su currículum y dígale al enemigo, ya pasé por esta prueba, la superé. Sáquele su currículum al enemigo. Pasé por esto, lo superé. Pasé por esta otra prueba, la soporté. Y de todas Cristo me ayuda y de esta también voy a salir. Pero tiene usted que tener una firmeza, tiene usted que tener un carácter firme y una fe inquebrantable para que usted pueda pararse frente y hacerle frente a la situación. Y en medio del dolor, debe usted tener esa voz de reclamo a Dios. Esa voz de decirle, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si te sirvo? ¿Por qué si te amo? Hermanos, el que nosotros amemos a Dios y el que Dios nos ame a nosotros no es garantía de que no vayamos a pasar por pruebas ni por sufrimiento. La palabra de Dios dice en Juan 14, capítulo 11, dice que Jesús amaba a Lázaro. Las hermanas le mandaron a decir al Señor, Lázaro, el que amas, está enfermo. Jesús no les evitó el sufrimiento a ellas, pero después se glorificó. Gloria a Dios. Dice, Cristo aún en su angustia clamó y suplicó con lágrimas, porque fue reverente ante el sufrimiento. Hebreos 5:7 lo dice. Y fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído por el Padre cuando Cristo clamó a él con temor reverente. Aquel que era inocente
sin mancha, sin contaminación, sufriendo por un pecado, por pecados que él no había cometido. Él fue reverente. En él no hubo reclamos, no hubo preguntas de por qué, Padre. A causa de su temor reverente y de clamar con lágrimas ante Padre, fue oído. Cuando tú estés pasando por tu proceso, por más fuerte que sea, ten temor de tus palabras, de lo que pienses en tu corazón, de los pensamientos que vengan a tu mente. Fue oído. Hebreos 5:7. Fue oído a causa de su temor reverente. Dice 2 Timoteo 2:3. Y esta palabra me la acaba de dar Dios a mí. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Cuando tú soportas el sufrimiento, eres un digno soldado de Jesús. Tú pues, que estás pasando por esa prueba, que estás pasando por cosas difíciles, el Señor te dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque si quieres ser un buen soldado, debes pararte firme y seguir adelante. Un soldado se podrá caer, pero se levanta. Un buen soldado no se queda tirado, se levanta. Y nosotros tenemos el estandarte del Espíritu Santo para levantarnos. Si en un momento de tu vida te hicieron bajar la cabeza, sentirte avergonzada, si aquello que te pasó o lo que estás pasando en este momento te hace decaer, levántate, que el Espíritu Santo está para levantarte, para sustentarte durante este desierto. Levántate, hermana, levántate, hermano. Tú sola nunca vas a poder. Nos humillemos ante la presencia de Dios, que Él es el Todopoderoso. Él es el Dios fuerte, el Dios que te sostiene de su mano, de su diestra. Gloria a Dios. Levántate. Dios Todopoderoso. Pablo y Silas Pablo había echado fuera el espíritu de adivinación de aquella mujer, por lo cual fueron llevados presos con Silas. Los metieron adentro, en el calabozo de hasta adentro. Pusieron sus pies en el cepo. Estaban sufriendo, habían sido golpeados. Pero ellos cantaban, no estaban reclamando, nos estaban diciendo por qué, si estábamos predicando tu palabra, ¿por qué nos golpearon, Señor? ¿Por qué nos pasó esto? No, ellos estaban adoloridos por los golpes, avergonzados porque los habían llevado como vil delincuentes y estaban sufriendo de estar encerrados. Pero su boca estaba libre para adorar al que vive. Adórale. Esa es una actitud que debemos tener nosotros como creyentes. Adorarle, aún en medio de la prueba, aún en medio del dolor, en medio de tu proceso. Pero eso lo consigue, lo puede hacer un verdadero adorador.
Hace muy poquito, 2 meses y días, mi hija partió con el Señor. Y me decía a mí, un hermano, que él con su esposa se admiraba. ¿Cómo la hermana Silvia puede adorar a Dios? Gozarse, danzar aún en medio de su dolor. Créame que ni yo me lo explico. Pero la presencia de Dios siempre está conmigo y siempre está con usted. Valoremos la presencia de Dios en nuestra vida. Y aún en medio del dolor, Dios se glorifica en nuestra vida. Porque mostramos al mundo que no somos igual que ellos, porque pues ellos esmoronan, se devastan. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos un gran dolor, porque a veces sí nos abate el dolor. Decía el salmista David, mi alma está abatida, pero tú eres mi roca. Y yo decía, es grande mi dolor, pero tú estás conmigo y mi hija está contigo. Yo misma me daba ánimos para no decaer. Y aquí estoy predicando su palabra, sabiendo lo que Dios está haciendo en mi vida, aún en medio del dolor. ¿Cómo nos ayuda el Señor? Dice Isaías 63:9. En su angustia el ángel de su paz los salvó, y en su amor y clemencia los redimió. Isaías 40, versículos 29 y 30. Él da esfuerzos a cansar y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Jesús calma la tempestad. Lucas 8:22. Él calma la tempestad. Créeme que después de esta tormenta vendrá la paz a tu vida. Vendrán tiempos de refrigerio. Jesús dice, Isaías 53, varón de dolores, experimentado en quebranto, varón de dolores. Él comprende cada dolor. Cualquier dolor que tú tengas, el Señor te comprende. Y no solo te entiende, te ayuda, te consuela, te alienta y te levanta. Porque Él es Dios, varón de dolores. Él atravesó todas las aflicciones, cuales ni tú ni yo hemos llegado a padecer, hasta la sangre. Él sí padeció. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Créelo. Romanos 8:18. Si padecemos por Él, somos privilegiados. Porque dice, nos es concedido por sus llagas hemos sido sanados. Y estás enfermo. Él en la cruz se sintió solo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Todo lo que sufrió Jesús en la cruz, lo que Él sentía, era para ahora poder decirnos, yo estoy contigo. No te sientas solo. No te sientas como yo me sentí. Él te dice, sus heridas fueron para que fuésemos sanos. Recuerda pues el sacrificio perfecto del Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario. Siempre haz memoria. Siempre haz memoria. Dios Todopoderoso. Gloria a Dios.
Esta hora bendigo tu vida. En esta hora levanta las alas, vuelve a volar. No te quedes ahí. No te quedes. Levántate, amigo. Levántate, amiga. Levántate, hermano y hermana. Tú que estás viendo este video, te invito que ores al Señor, que dobles tus rodillas, que te postres y el Señor te va a ayudar. Déjame orar por tu vida.